Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar elaborando esta moñerita o bun wrap número 1, también en algunos países se les conoce como cebollero. Para hacerlos vamos a necesitar de la elaboración de distintas flores y un lacito que ya yo he hecho acá en tutoriales anteriores. En nuestro video anterior estuvimos elaborando estas flores de fieltro número 8. Esta y muchas más ideas las encontrarás gratuitamente en nuestro canal. Este es un tipo de accesorio muy usado por las bailarinas actualmente. También los pueden utilizar en eventos culturales y también para lucirlos en su acto de graduación. Para hacerlos vamos a necesitar de los siguientes materiales: 45 retazos de cinta o listón satinado de 6 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, 2 retazos de cinta o listón satinado de 20 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, 2 retazos de la misma cinta de 18 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, botones perla y una flor de acrílico para decorar, 5 círculos de fieltro de 3 centímetros de diámetro y una banda o bies elástico de 22 centímetros de largo. Comenzaremos haciendo estas florecitas. Yo la he hecho en tutoriales anteriores, voy a dejar la descripción acá, voy a dejar el link y vamos a hacerla porque estas son dobles. Vamos a hacer 5 de ellas. Yo adelanto el procedimiento. Acá tengo 8 y vamos a hacer una rápidamente para completar. Comenzamos quemando todas las cintas. Como vamos a hacer cada pétalo, doblamos de esta forma. Y luego hacia atrás para formar como un triangulito. Cosemos por la base. Hacemos un doblez, luego hacia atrás y cosemos en la base. Busco el nudito en el primer pétalo para alarlo y por allí devolvemos la aguja. Entonces tenemos 1, 2, 8 y 9. Vamos a hacer ahora este moñito que está acá. Empezamos con las lazadas grandes, quemando todos los contornos. Marco el centro, uno las puntas y doblo el centro. Por allí cosemos. Repito lo mismo.
vamos a formar lo que es la parte elástica. Para ello necesitaremos los 5 círculos. Voy a doblar uno por toda la mitad y vamos a hacer unas aberturas sin llegar al otro extremo. No vamos a cortar completamente. Para con la elástica la vamos a ir pasando de esta forma, por este lado, para sacarla de este otro lado. Y la devolvemos por la otra abertura. Esta va a ser nuestra parte de adentro, esta, y por aquí vamos a pegar la flor. Este mismo proceso lo voy a repetir con los demás círculos. Aquí en esta partecita voy a coser para sellar muy bien. Voy a rodar un círculo para tapar esta costura que acabo de hacer. Así no se verá por ninguna parte. Ahí está. Cada separación debe tener por lo mínimo 2,5 centímetros de separación de distancia entre cada una. Entonces, para comenzar a pegar, yo tengo acá un envase. Tú puedes tomar un vaso o cualquier envase, dependiendo del tamaño del moño que vaya a llevar la niña, la cantidad de su cabello. Yo lo estoy haciendo grande para que lo puedas detallar. Colocamos la elástica acá en el envase y voy a ir pegando cada flor doble. Vamos a ir colocando las perlitas de una vez. Acá en este último voy a colocar primero el moñito. Voy a recortar un poco esto para que no se vea. Un poco el círculo por la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora coloco la florecita.
por último el aplique. Esperamos a que seque muy bien. Y retiramos del envase. Esto se va a adaptar a un moño. Este Bun Wrap sirve para una niña que tenga abundante cabello. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro primer Bun Wrap.